En la hilera 73 tejemos 8 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 8 no lo cerramos en beige, lo cerramos con blanco, ajustamos beige y ahora son 5, 10, 15, 20, 25, 29 puntos blancos. 1, 28, 29. No cerramos con blanco, cerramos con beige, ajustamos blanco y ahora con beige 8 puntos hasta terminar la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 73. En la hilera 74 tejemos 9 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El noveno no lo cerramos con beige, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, pasamos el ovillo para atrás, cerramos con blanco. Ahora con blanco tejemos 5, 10, 15, 20, 25, 27 puntos blancos. 1, 26, 27. El 27 no lo cerramos con blanco, traemos para atrás, cerramos con beige, ajustamos blanco y ahora tejemos los últimos 9 puntos de la hilera con beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera número 74. En la hilera 75 tejemos 10 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No cerramos con beige, cerramos con blanco. Tejemos 25 puntos blancos. 1, 24 y 25. El 25 no lo cerramos con blanco, cerramos con beige, ajustamos blanco y ahora tejemos los últimos 10 puntos de la hilera con beige. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado la hilera número 75. Bien, ahora en la hilera 76 vamos a tejer 12 puntos beige, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El 12 no lo cerramos con beige, estamos trabajando en la parte trasera de la labor. Traemos el ovillo hacia atrás y vamos a cerrar con blanco. El blanco lo tenemos a 2 puntos de distancia. Bien, vamos a hacer la concesión y vamos a cerrar con ese mismo blanco sin cortar el ovillo, cuidando de que no quede demasiado tenso el hilo de acá. Bien, entonces ahora con blanco tejemos 5, 10, 15, 21 puntos blancos. 1, 20 y 21. El 21 no lo cerramos con blanco, lo pasamos para atrás, cerramos con beige, el cual está a 2 puntos de distancia. Cerremos con cuidado de que no quede muy tenso ni muy flojo este hilo. Bien, y ahora tejemos 12 puntos beige hasta el final de la hilera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cadeneta al aire, giramos la labor manteniendo el orden de los ovillos. Hemos terminado con la hilera número 76. En la hilera 77 vamos a tejer 14 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El 14 no lo cerramos con beige, cerramos con blanco. Nuevamente la hebra que vamos a tomar está a 2 puntos de distancia, así que cerremos con cuidado, bien, para que no quede ni muy tenso ni muy flojo esa hebra. Bien, y ahora tejemos 17 puntos blancos. 1, 16, 17. Bien, pero el 17 no lo cerramos.
lo dejamos atrás, no lo cerramos con blanco, lo dejamos atrás, cerramos con beige, con cuidado de no dejar muy tensa esa hebra. Bien, y ahora tejemos 14 puntos beige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Cadeneta al aire, giramos la labor y mantenemos el orden de nuestros ovillos. Bien, hemos terminado con la hilera número 77. En la hilera 78 tenemos 16 puntos beige, 1, 15, 16, el 16 no lo cerramos con beige, estamos trabajando en la parte trasera de la labor, traemos el ovillo hacia atrás, cerramos con blanco, estamos a 2 puntos de distancia, vamos a hacer la concesión, cerramos, cuidado que no quede demasiado justo ni demasiado floja la hebra. Ahora con blanco tejemos 13 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13 no lo cerramos con blanco, lo traemos para atrás, cerramos con beige, que está lejos, está a 2 puntos de distancia, cerramos con cuidado que no quede muy tirante ni muy flojo. Bien, y cerramos con, déjenme ver que ahora no me acuerdo cuántos puntos eran, con 16 puntos beige. 1, 15, 16. Cadeneta al aire y giramos la labor. Hemos terminado con la hilera 78. En la hilera 79 tenemos 5, 10, 15, 19 puntos beige. 1, 18, 19. Pero el 19 no lo cerramos con beige, pero ya lo cortamos. Bien. Entonces, ahora tenemos que cerrar con blanco, pero el blanco está a 3 puntos de distancia. Está muy lejos, así que acá vamos a tener que cortar, o sea, lo ideal es que no supere la tolerancia de 1. Estamos haciendo concesiones con tolerancias de 2, bien, pero ya 3 es demasiado. Entonces cortamos ahí el ovillo, nos unimos nuevamente, ajustamos el beige y ahora tejemos 7 puntos blancos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 y 7. Bien, acá ya cortamos el blanco porque con esto ya terminamos todo el tema del tejido con blanco y tenemos que cerrar con beige, pero el beige está a 3 puntos de distancia, entonces vamos a cortar el beige y nos unimos nuevamente, cerramos con beige, ajustamos el blanco y con beige tejemos los 19 puntos que nos quedan para terminar la hilera. 1, 18, 19, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado con la hilera número 79. Ahora, las hileras 80, vamos a ver, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 y 88, 9 hileras completamente con beige. Bien, entonces nos vemos al final de la hilera 88. 43, 44 y 45. El último punto de esta hilera, que es la hilera 88, no lo cerramos con beige porque vamos a tener que cambiar de color. Bien, vamos a trabajar ahora una hilera en color marrón. Acá ya podemos cortar el hilo beige. Lo traemos para acá atrás, nos unimos con marrón, cerramos con marrón, ajustamos, cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, hemos terminado la hilera 88. Ahora vamos a hacer la hilera 89. La hilera 89 la vamos a hacer en marrón y luego al final de la hilera cambiamos de color para hacer la hilera 90 en color celeste. Bien, cuando terminemos la hilera 90 nos volvemos a encontrar. No corten el color celeste porque con este color vamos a hacer las trabillas. 43, 44, 45 y hacemos cadeneta al aire. Y acá vamos a dejar momentáneamente la labor porque vamos a aprender a esconder los hilos. Hemos terminado con la hilera número 90, es decir que hemos terminado con la base del tapiz. Ahora vamos a aprender a esconder los hilos. Como verán, este proyecto tiene bastante menos hilos para esconder que los proyectos anteriores, es por eso que lo he dejado hasta el final, porque no molestaban mucho, ¿bien? Pero ahora sí hay que esconderlos. ¿Cómo los vamos a esconder? Donde nosotros vemos que están los hilos, ahí apoyamos nuestro índice suave y tiramos un poquito de los hilos para que se ajuste el punto. Siempre el lugar en el que realizamos la unión de dos colores o el cambio de color tiende a hacerse como un hueco. Entonces es importante que se cierre ese hueco, pero sin tirar demasiado para que no se frunza el punto. ¿Bien? Entonces en cada uno de estos lugares vamos a ajustar los puntos, bien, a lo largo de todo el tapiz. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Tomamos nuestra aguja lanera. Siempre los hilos se van a perder dentro de su correspondiente color. Por ejemplo, vamos a tomar este caso, este color beige de acá. Enhebramos la aguja lanera. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar este hilo por puntos contiguos en la parte trasera y de forma superficial pasamos por 5 o 6 puntos contiguos. Es por eso que dejamos unos 10-15 centímetros de colitas largas, tanto para empezar como para terminar. Bien.
pasamos por puntos contiguos de forma superficial, tiramos hasta ahí. No tiremos más porque si no se forma hueco. Bien, entonces ahora giramos la labor y si nosotros salimos por esta hebra de acá, no podemos retroceder por esta misma hebra porque si no desharíamos lo que hicimos. Entonces avanzamos una hebrita y volvemos a retroceder por esos puntos, 3-4 puntos de forma contigua. Bien, tiramos de la hebra hasta acá. Bien, no tiren más porque si no se abre hueco. Entonces acá ya podemos cortar y eso ya no se va a deshacer. Bien, vamos a tomar por ejemplo acá el gris, no se va a ver mucho porque es un gris oscuro, pero bueno, para repetir un poco el concepto. Enhebramos la aguja lanera, estamos acá y lo perdemos dentro de su mismo color. Bien, venimos por puntos contiguos de forma superficial, 4, 5, 6 puntitos. Venimos en un sentido, tiramos del hilo hasta ahí, no más. Bien, enderezamos la labor y ahora retrocedemos, bien, pero no retrocedemos por este punto por el que salimos, sino que avanzamos una hebrita, bien, y retrocedemos 4 o 5 puntitos. Bien, tiramos de la hebra hasta que se aplane, nada más, si no se hace hueco. Vamos a repetir con este último, por ejemplo. Este, por ejemplo, vean que yo acá tengo un beige. Vamos a hacer este beige, que este beige tiene pocos puntitos acá para perder. Bien. Vamos a tirar aquí para que se cierre bien. Entonces, siempre hay que perder dentro del mismo color. Entonces vemos que nosotros acá, en este sector de acá, no tenemos 4, 5, 6 puntos para perder. Entonces lo que hacemos es pasar por estos puntos contiguos que son tipo 2 puntos o algo así. Bien, pasamos en un sentido, no se tira más. Giramos, vamos a la hilera que está abajo y pasamos en sentido contrario. En esta hilera de abajo vemos que tenemos más puntos. Entonces así, acá sí pasamos 3, 4 puntitos. En este sentido, tiramos aquí sin cerrar mucho más, bien. Y ahora sí, en esa misma hilera, retrocedemos, pero no por este mismo punto, no por esta misma hebra que acabamos de salir, sino que avanzamos una hebrita, retrocedemos, tiramos de la hebra hasta que se aplane, ya está, ahí. Y cortamos en el borde. Bien, entonces la idea es perder todos los hilos, incluso este, el del arranque, el marrón, bien, de cuando hicimos la cadena de cadenetas, todos los hilos hay que perderlos, menos esta hebra celeste con la que estamos trabajando porque la vamos a emplear para hacer las trabillas. Bien, entonces vamos a perder ahora todos los hilos y nos encontramos al final.